Un ovni se pasea sobre las calles de la colonia petrolera en Tampico, Tamaulipas, México, y hay varios testigos muy creíbles. Hola a todos, gusto saludarles. Soy Basilio Cot nuevamente. Y hoy voy a compartirles una gran historia. Mi familia en general siempre ha sido muy propensa a las celebraciones. Somos muy festeros, a la convivencia y a la plática frecuente. Desde adolescente convivía mucho con la familia de mamá y crecí viendo cómo el sentido del humor era una constante en las reuniones. Sin embargo, otra constante era el tipo de conversaciones. A todos nos gustaba la lectura, la cultura, y lo mismo se hablaba de la Revolución Francesa que de los egipcios, los hindúes, o los griegos, o los romanos, y hasta en ocasiones se hablaba de filosofía, religiones, del espacio, la ciencia y el universo en general. Probablemente esa fue la razón por la que me gustaba mucho la lectura y los temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la exploración espacial. La historia que les voy a compartir me la comentaron de primera mano dos de los cuatro testigos presenciales del avistamiento. Mi mamá, una prima hermana de ella, tía mía, y además de ellas presenciaron el ovni mi abuela materna y una vecina que vivía frente a casa de mi abuela materna en la calle Ébano de la colonia petrolera, entre las calles de Francita y Nanchital, en Tampico, Tamaulipas, México. Los integrantes de mi familia, católicas creyentes hasta el día de su muerte y a la fecha, tanto mi mamá como mi tía, que andarían alrededor de sus 28 años en esa época, tenían carrera profesional. A esas alturas, a fines de los 60, yo tendría alrededor de 4 o 5 años, y mi mamá ya había empezado su carrera como maestra de kinder, maestra normalista. Y había sido un motor para que varios kinders se fundaran en Ciudad Madero, Tamaulipas. Una gran mujer, sin duda, mi primera maestra de ética y civismo. Siempre buscaba hacer lo correcto y defender a su patria. Mamá, aunque no lo platicaba el incidente a todo mundo, más bien lo reservaba. Yo tuve la fortuna de que a mí me lo platicara varias veces y siempre lo hacía sumamente emocionada. Entre lo que ella me platicó en varias ocasiones y lo que mi tía me hizo favor de compartir durante varios días de preguntas y que también la tiene hasta la fecha muy emocionada, es con lo que se arma la siguiente historia. Era a fines de los 60, probablemente entre el 66 y el 68. Seguramente sería a fines del verano o principios de otoño, ya que el sol se ocultaba más tarde. Durante la tarde de ese día, mi tía, que tenía un Volkswagen Sedán, venía con mi mamá de copiloto y se dirigían por la calle Ébano de norte a sur, rumbo a casa de mi abuela materna, dentro de la colonia petrolera en Tampico. Al pasar por la calle Nanchital, donde está una parroquia, que es de Lourdes, notan un objeto flotando en el cielo más o menos a la altura de la calle Francita, que avanzaba lentamente a baja altura en la misma dirección que corre la calle, de oeste a este. El cielo estaba claro y despejado con luz de día y el objeto a baja altura era perfectamente visible. De acuerdo a las descripciones detalladas de mamá y mi tía, era un objeto de apariencia metálico. Tenía una serie de luces no continuas, de color blanco, brillante, a todo su largo, y que a simple vista no reflejaba luz solar o alguna luminosidad, solo el objeto color metálico, con todas esas luces a su largo, marcando la mitad del objeto horizontalmente. El objeto les pareció de alrededor de poco menos de media cuadra, es decir, calculamos que aproximadamente serían unos 30 o 40 metros de largo, con una altura probable de aproximadamente 5 metros, es decir, 2 pisos. De acuerdo a su forma de vuelo era lenta, como flotando, sin emitir sonido alguno y completamente lineal, sin ningún tipo de bamboleo. Al objeto no se le distinguía motor alguno o medio de propulsión, tampoco alerones, alas o algo similar, y no se distinguían ventanas, aunque no estaban seguras mi mamá y mi tía que si las luces no serían realmente ventanas por el brillo que emitían, que no era tenue y no les permitía distinguir si eran luces externas o si realmente eran ventanas y las luces salían de adentro.
No se percibió zumbido o vibración alguna. Tampoco se percibió electricidad estática o interferencia en el vehículo. El artefacto simplemente estaba ahí, claramente en el cielo, flotando con un avance lento. Mi tía, que venía manejando el vehículo, acelera de inmediato para acercarse lo más posible. Llega hasta la calle Francita, que corre de este a oeste, da vuelta y casi se alinea con el objeto, pudiendo seguirlo por 2 cuadras más en dirección al este. Es en ese trayecto, y mientras que el vehículo se acercaba al objeto, que mi mamá pudo apreciar todos los detalles que fueron corroborados por mi tía, quien al ir manejando, evidentemente tenía que estar también cuidando el avance del vehículo. Al llegar el objeto a la intersección con la calle Cacalilao, la cual corre de norte a sur, el objeto da un giro en su propio eje, es decir, una vuelta en 90 grados sin seguir avanzando. Simplemente se detuvo con el giro y no tuvo ningún desplazamiento por la inercia que traía de la otra velocidad. Y al estar ya alineado con la otra calle, rumbo al norte, empieza a avanzar sobre la línea de la calle Cacalilao en dirección al norte. El objeto empieza a acelerar y ambas recuerdan que mi tía aceleró al máximo el vehículo por 2 cuadras, hasta que el objeto tiene una aceleración tan impresionante que se pierde de vista casi de inmediato. Mi tía recuerda que no fue la aceleración de un avión normal a toda velocidad, como cuando los ves despegar, que los puedes seguir momentáneamente con la vista por algunos segundos, sino que fue un empuje asombroso que hizo que el objeto en un parpadeo estuviera ya muy lejano, casi como un punto en el cielo, que inmediatamente desapareció. Por su parte, mamá coincidía con mi tía sumamente emocionada por ese detalle de la aceleración y me comentó varias veces que a ella le dio la impresión que el objeto tenía una trayectoria como medio curvada. Y cito a mi mamá, ella dijo, cito, como si siguiera la curvatura de la Tierra, cierro cita. Esto me lo dijo varias veces, no pocas. Ambas regresaron a casa de mi abuela materna en la calle Ébano y comentaron el incidente con mi abuela y la vecina, que también lo habían visto y seguían fuera de la casa, muy emocionadas. Pudieron corroborar los detalles respecto a la forma y característica del objeto. Las 4 habían visto exactamente lo mismo. Todas ellas muy emocionadas se lo comentaron a los demás miembros de la familia y vecinos con los que se encontraban. Tanto mi mamá como mi tía coincidían que aún tantos años después, la emoción del momento prevalecía. Fue tan claro lo que vieron y tan fuera de las capacidades humanas las maniobras que el ovni hizo, que quedaron convencidas que lo que vieron no era de este mundo. Y eso tuvo un gran y profundo significado para todos. El hermano de mi abuela tenía un telescopio y se interesaba en los planetas. Y como otro tío era marino, en ocasiones en reuniones familiares al aire libre de noche, identificaban planetas y constelaciones. Una consecuencia lógica de este ambiente era que los temas del universo y los planetas provocaban cuestionarse si había vida en otros mundos, así como en la Tierra. En aquella época ya se hablaba del viaje a la Luna y lo que eso podría significar en general para la humanidad. Habían oído hablar de los platillos voladores y coincidían en pensar si alguna vez podrían ver algo por el estilo, aunque fuera de lejos. Pero nunca se imaginaron que cuando les tocaría ver un ovni, en serio, este sería tan claro y sorprendente. Evidentemente, después de su experiencia, no les quedó duda alguna. Debe de existir vida en otros mundos, y que les había tocado ver una nave de seres no humanos. Ni en esa época ni ahora existen aeronaves terrestres, al menos que se sepa, que sean capaces de hacer lo que ese artefacto hizo. Los seres humanos no tienen aeronaves tripuladas o no tripuladas que puedan hacer esas maniobras, que tengan esas capacidades y propulsión y que puedan acelerar de esa manera. Simplemente no las hay. Y como fue tan claro lo que vieron, me queda la duda de si realmente podemos llamarle ovni, ya que fue claramente identificado como artificial y no humano por sus características y maniobras. Era claramente una aeronave. No sabemos su origen, pero humano no era. Como verán,
Es difícil mantenerse escéptico cuando tu mamá y una tía tan seria y querida te platican algo así. Es evidente también que es difícil no compartir el tema ni discutirlo abiertamente con otras personas cuando tienes esa referencia de primera mano. Por supuesto que le vas a creer a tu mamá. Hoy reflexiono lo que eso provocó en mi mamá. Creía en Dios y sabía que había vida en otros mundos. Y de alguna manera ella me indujo a la lectura y a interesarme en temas del espacio. Cuidaba mucho su imagen y prestigio, porque no lo andaba, por lo que no lo andaba comentando con todo el mundo más que con la gente de su confianza o en pláticas familiares. Pero de alguna manera ella quería que yo llegara a interesarme en el tema. Me compró libros y revistas sobre espacio, novelas de ciencia ficción, me llevaba al cine a ver películas o programas relacionados con ciencia ficción del espacio. Recuerdo que cuando yo leía y hablaba de vida extraterrestre, yo intentaba ser racional y objetivo, un poco escéptico, pero usando la lógica con una mente abierta a las posibilidades. Ella simplemente sonreía. Si me viera, ahora lo que ando haciendo. Recuerdo que en una ocasión después de misa, yo estaba platicando con unas amigas, compañeras maestras, y me llamó para que fuera con ella. Cuando llegué, le dijo a su amiga, platícale. Y una de sus amigas maestras me compartió un avistamiento que sucedió precisamente en el malecón de la playa de Miramar, a plena luz de día, cuando ella y su familia observaban hacia el río Pánuco. De pronto la gente se asombró viendo en sentido contrario, precisamente donde está la vista hacia el otro lado del malecón, el que da a la playa, en lugar del río. Es hacia el norte. Ellos voltearon y observaron como un disco plateado de alrededor de poco más de 1 metro de largo terminaba de salir del mar en esa zona. Y cuando estuvo totalmente fuera del agua, salió disparado hacia el norte por todo el mar. Si mal no recuerdo, dejando una estela en la superficie del agua. Espero que la maestra que esté leyendo o esté viendo este video, si lo ubica, pues me contacte para que podamos tener más detalles de este avistamiento. Esto que les menciono da pie a pensar en la base extraterrestre submarina de Playa de Miramar, que mucha gente cree que existe ahí y que además nos protege de los huracanes. Así como no existe evidencia que la sustente como real, tampoco existe evidencia para descartarla. Yo pensaría que probablemente no, pero ¿cómo descartarla cuando hay historias como la que compartió la amiga maestra de mamá? Creo que es lógico para las personas relacionar la cantidad de avistamientos de ovnis que hay en esta zona sur de Tamaulipas y las Huastecas con el inexplicable comportamiento de los huracanes cuando se acercan a esta zona, que es por demás errático. Los hay que se han detenido, desviado, rodeado, regresado, degradado, etc. Cuando las personas no pueden explicar la razón de estos extraños comportamientos de los huracanes, resulta fácil relacionarlo con los ovnis que aquí se ven, aunque meteorológicamente existan elementos para explicar por qué los huracanes tienen esos comportamientos. Es cosa de seguir investigando. Como les mencioné, luego les compartiré un video en donde comente todo sobre esa leyenda urbana de la base extraterrestre submarina, parte de nuestro folclore local. En fin, esta historia del ovni de la petrolera, queridos amigos, es mi principal motivación para entrarle al tema en serio. Historias como estas debe de haber, y muchas en esta zona, y es necesario que así como hice con mi familia, buscando que se recordaran los detalles y armando la historia lo más apegado a la racionalidad y objetividad posible de la realidad, se deje un testimonio de lo que algunos de ustedes vieron. Que no se pierdan en el tiempo sus historias. Si ustedes fueron testigos de un fenómeno así, la gente debe saber que sí existe y que tiene enormes significados para la humanidad. Vamos a contar sus historias. Aprovéchenme y sea yo la voz de sus historias hacia los demás. Espero que esta gran historia de mi familia les haya parecido interesante. Es esta historia familiar para mí uno de los mejores casos por la gran credibilidad de los testigos y por las características tan claras. Doy fe de ello. Para la vida de mis queridos testigos, mi mamá, mi tía y mi abuela materna, fue un suceso que les generó una gran emoción. Les marcó durante toda su vida. Evidentemente nunca más vieron las cosas de la misma manera. Ellas ya no tenían ninguna duda. Estemos atentos al próximo video. Estoy seguro que será también de su interés. No dejen de escribirme para compartirme sus historias
Nos vemos en la próxima. Hasta luego.